Saludamos a esta hora al doctor Jaime Granados, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a ti y a toda la mesa de trabajo de Caracol y, por supuesto, a toda su amplia audiencia. Entendiendo que reciben con satisfacción la decisión del tribunal, quisiera conocer los alcances de la manera en que ustedes leen esa decisión frente al expresidente Álvaro Uribe. Gustavo, en primer lugar, como todas las decisiones, las leemos con profundo respeto y acatamiento, cuando sean a favor, como también cuando son en contra. Naturalmente que cuando se restablece la libertad, se restablece un derecho que se había afectado arbitrariamente, produce una sensación de respiro, de aliento, de que finalmente la justicia se abre camino. Porque en este caso concreto se estaba violentando precedentes de la Corte Constitucional y precedentes de la Corte Suprema que se estaban aplicando o inaplicando mejor por ser Álvaro Uribe Vélez, en un derecho penal del autor que de manera muy explícita censura el tribunal en esta decisión. Así que yo creo que se tomó no solamente una decisión en derecho justa, correcta, rescatando esos precedentes, sino que además se envió un mensaje hacia la comunidad jurídica en el sentido que no se deben tomar este tipo de determinaciones arbitrarias que afecten la libertad, la dignidad, el debido proceso de una persona y sobre todo la presunción de inocencia. Doctor Granados, ¿esta libertad se puede impugnar por parte del senador Cepeda y echarse para atrás? Por supuesto que toda decisión tomada por nuestros tribunales en primera instancia es susceptible de una impugnación que iría a conocer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y para eso, pues está en su derecho el interesado, el que sea, para impugnarla. Y ya, si así lo hace, pues ya la Corte tendrá la oportunidad de pronunciarse, la Corte Suprema. Si no hay impugnación, en todo caso la Corte Constitucional tendrá la oportunidad, si lo quiere, seleccionarla para revisión. Pero eso no impide su cumplimiento inmediato. Y yo creo que es tan clara, tan contundente esta decisión que veo muy difícil, con todo respeto, que pueda ser modificada. Doctor Granados, ¿no será conveniente desde el punto de vista de, digamos, la tranquilidad procesal, sobre todo para usted y para los abogados del expresidente Uribe, que mientras se surte el trámite de la segunda instancia, el expresidente no escriba cartas ni siga acusando a Iván Cepeda de todo tipo de cosas? Señor expresidente, actúa en ejercicio de su libre albedrío como jefe de la oposición de Colombia ante el gobierno del presidente Gustavo Petro, siendo uno de sus principales aliados el senador Iván Cepeda. Entonces, ¿cómo coartar la libre expresión de un ser humano y, en segundo lugar, de quien se presume inocente y, en tercer lugar, que es del jefe de la oposición? Así que creo que eso no cabe. De hecho, la tutela para nada se refiere a ello. Y los argumentos que tendrá en cuenta el tribunal para decidir el tema de fondo son los argumentos jurídicos plasmados en la sentencia, en la apelación nuestra y en lo que se pronuncien quienes no intervinieron como apelantes, además de la apelación del Ministerio Público, por supuesto. Esa será la materia prima, junto con todo el juicio que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, sobre lo cual girará el debate de esa apelación ante otra sala del Tribunal Superior de Bogotá, la que preside el magistrado Mercián. Lo demás es los intentos que tienen algunos interesados de tratar de coartar, de afectar la libre expresión y la capacidad de acción política, no solamente de un expresidente 2 veces y en primer ganador único en la historia en primera vuelta, sino además el jefe indiscutido de la oposición en Colombia. Doctor Granados, en los términos de este proceso, entiendo que prescribe en octubre, ¿cierto? ¿De qué manera esta decisión del Tribunal Administrativo impactaría o podría impactar o no esos tiempos? Para nada, la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá de ayer, de la sala del magistrado Rogeles, para nada afecta a los términos que están corriendo. Este es un mecanismo de amparo constitucional de emergencia y todo sigue su camino. Ya en su momento, cuando llegue la apelación al tribunal, miraremos qué va a ocurrir frente a este tema de la prescripción, pero pues todavía no ha llegado ni siquiera al tribunal, ¿no? Hay que esperar que lo reciban los magistrados del tribunal, de la sala que preside el magistrado Merchán, para entrar en ese debate. Doctor Granados, el senador Cepeda sostiene que en libertad el expresidente Álvaro Uribe seguiría trabajando en desprestigiarlo a él y al abogado que también lo representa. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? ¿Qué gestiones hace en Estados Unidos? Se lo pregunto por lo que dice Cepeda. Gustavo, cosa es que Cepeda tiene una
obsesión. Una obsesión con Álvaro Uribe Vélez que se remonta cuando en el 2008, cuando no era congresista, estuvo allá pegado en las faldas de la senadora Piedad Córdoba, que paz descanse, para preguntar sobre los hermanos Uribe Vélez, como lo dijeron, no solamente el Tuzo Sierra, sino el propio Salvatore Mancuso. Y eso me refiero a los que hablaron en el juicio, para no hablar de otros temas. Y desde ahí ha estado cimentando toda su carrera en contra de desprestigiar Álvaro Uribe Vélez. Así que esto me parece que es como el burro hablando de orejas. Me dicen que no le ha llegado la orden de libertad al expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo estamos ahí en términos de carpintería jurídica? ¿Qué debe pasar? Pues a las 8 de la mañana de hoy debería llegar acatándose la decisión del tribunal. Sería muy grave que eso no ocurriera. Yo espero que así sea, como siempre debe hacerse, acatar las decisiones judiciales, estemos o no de acuerdo con ellas, pero siempre con respeto. Si esa orden llega a las 8 de la mañana, a las 8:01, el expresidente Uribe, si quisiera, ¿podría salir de su casa? Así es, y además también tendrían que devolverle la caución que él prestó para efectos de esa detención domiciliaria, que él inmediatamente, a las 2 de la tarde del 1 de agosto, antes de que se hubiese leído la sentencia, ya él había dado cumplimiento, dando ejemplo de que los fallos judiciales, repito, esté uno de acuerdo o no, se deben acatar y respetar. A ver, Fraile, usted tiene una inquietud para el doctor Granados. Sí, doctor Granados, le quería preguntar si usted asume la defensa de los hijos del expresidente en el proceso que abrió el senador Iván Cepeda, por lo que le ha denunciado un complot en el que estaría Jerónimo y Tomás, las organizaciones de la DEA en los Estados Unidos, etcétera, porque como tiene que ver con el mismo caso. Bueno, yo llevo múltiples procesos en defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, de su hermano Santiago. En el pasado he sido abogado también de los hijos Tomás y Jerónimo, pero de ese tema en concreto que usted menciona, pues no he sido informado ni he sido requerido en ningún sentido, así que pues habrá que esperar qué ellos van a hacer al respecto. Creo que finalmente este tipo de acciones de Iván Cepeda, las que anuncian, pues forman parte de su manera de actuar en política y no se pueden desconectar de eso. Estamos hablando de un año electoral. Y sobre eso es que seguramente versará la discusión. Para la defensa de Álvaro Uribe Vélez, que es lo que a mí me atañe, pues en estos momentos estamos concentrados, no solamente a que se acate este fallo, recupere plenamente su libertad el expresidente, sino que además podamos avanzar en esta decisión de la apelación de fondo, que es lo más importante en este momento. ¿Les preocupa que se reabran procesos de lesa humanidad que no prescriben, como el de la masacre del Aro, donde en su momento se mencionó el expresidente Álvaro Uribe y no hubo material probatorio? ¿Creen que en el escenario actual podrían reabrirse? Pues tratarán de hacer lo posible y lo imposible. Sobre eso quedó muy claro que nada tiene que ver a Uribe Vélez. Cuando murió Jesús María Valle, él se encontraba en Oxford haciendo una estancia de Senior Fellowship y que además, por razones de su propia seguridad, porque el ELN lo había declarado blanco militar. Incluso recordemos que él ni siquiera pudo asistir a las exequias de su señora madre por esa razón. En relación con el tema de las masacres del Aro y de Ituango, que está plenamente documentado, todas las acciones desplegadas en su momento como gobernador, con el auxilio de la Fuerza Pública, la Comisión de Paz, con el alcalde de Ituango, con incluso el propio Jesús María Valle, que lo acompañó en una ocasión a Ituango, etcétera. Está todo documentado, todo reposa en los archivos, no solamente dentro de oficiales, sino en el proceso que está en la Fiscalía. Han declarado los testigos, ha quedado claro que nada tuvo que ver Álvaro Uribe Vélez como gobernador sobre estos hechos. Así que él ya rindió una versión libre en su momento, se aportó toda la información. Pretender por esta vía atacarlo a él, eso sería simplemente otra injusticia más, que la mayor gravedad que mostraría que lo que se está es instrumentalizando la justicia para lograr acallar al líder de la oposición en Colombia. Y yo creo que ese tema no va a prosperar, no puede prosperar, y mientras que Colombia siga siendo una democracia, no podrá jamás acallarse la oposición con este tipo de acciones. Doctor Granados, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias a Gustavo y un fuerte abrazo.